Hola estimados estudiantes, les habla el profesor Wilmar Ovares de la asignatura Globalización y Ambiente de la Escuela de Ciencias Exactas y Naturales de la UNED. Bienvenidos a la tercera tutoría de esta asignatura. El libro de texto de la asignatura es Globalización y Ambiente del autor Alex Cambronero y el estudiante cuenta con una plataforma de estudio en estudiouned.ac.cr por medio de la cual puede llevar el curso, obtener los contenidos y entregar sus diferentes asignaciones. La asignatura cuenta con 4 temas o capítulos. El día de hoy se estará desarrollando el tema número 3. El tema 3 se estudia del 9 de noviembre al 22 de noviembre y como todos los demás módulos de la asignatura se califica por medio de una actividad evaluada al final de este periodo. De igual forma, el tema número 3 se va a evaluar por medio de la actividad número 3 correspondiente a un 25% de la nota y se entregará en formato PDF en el entorno estudiantil del 16 al 22 de noviembre. Se les recuerda que toda actividad evaluada cuenta con una rúbrica por medio de la cual el estudiante puede ver de qué forma se le va a evaluar para así cumplir todos los puntos. También la importancia de no cometer plagio y de citar a todas las fuentes que se están usando para realizar el trabajo. Eso viene en reglamento estudiantil. De igual forma se invita al estudiante a revisar el reglamento estudiantil disponible en la página web de la UNED. Además se les recuerda que la actividad 3 y todas las actividades de esta asignatura no cuentan con un examen de reposición. Es importante tomar en cuenta las fechas antes indicadas, ya que la UNED no recibe entregas extemporáneas, esto es, fuera de las fechas establecidas en el calendario de actividades. Solo en casos muy específicos se pueden recibir entregas fuera de las fechas y en este caso los estudiantes deben aportar las evidencias correspondientes. Globalización y Ambiente forma parte del programa de estudios generales de la UNED y la nota mínima para su aprobación es de un 70. En caso necesario, en que el estudiante necesite contactar a la cátedra, puede llamar al 2202-1803 de lunes a viernes de 8 de la mañana a 4:30 de la tarde o al correo a jfernandez@uned.ac.cr. Además, se les invita a interactuar con sus compañeros y su profesor por medio del entorno estudiantil. El libro se divide en 4 grandes módulos. El día de hoy estaremos estudiando con respecto a la globalización como marco de los procesos actuales de desarrollo. Este capítulo se divide en 2 grandes áreas, la globalización como tal, su definición conceptual y posiciones e intereses, así como actores dentro de todos los procesos globalizadores. Este capítulo entonces nos habla de temas, como ya se indicó, conceptos sobre globalización, sus componentes, en qué consiste la economía de mercado y cuáles son las principales manifestaciones de la globalización. En la segunda parte del capítulo 3 tenemos las posiciones e intereses sobre la globalización, en donde veremos sobre organismos bilaterales y multilaterales, la función de la empresa privada, diferentes foros que sirven para llevar a cabo estos procesos globalizadores, cuál es la respuesta de la sociedad civil, en qué consisten los vehículos de la globalización, uno de los temas más importantes de este tercer capítulo, y estaremos concluyendo con ventajas y desventajas de la globalización.
Hay componentes específicos de la globalización, lo cual conlleva la dependencia económica y algunas veces política de los países del mundo. Se busca establecer un mercado único mundial basado en el flujo de capitales de unos países a otros. Esto se dio principalmente en la segunda mitad del siglo XX, pero anteriormente se vinieron dando procesos a lo largo de la historia mundial, como se vio en el capítulo 2, que llevaron finalmente a la globalización actual. Como se dijo también, veremos ciertas connotaciones ideológicas, económicas, políticas, sociales y finalmente ambientales eh, que nos pueden ayudar a comprender mejor de qué forma este tipo de procesos se dan alrededor del mundo. A partir de la página 225 del libro de texto, el estudiante también encontrará otras definiciones de globalización para así ampliar su conocimiento al respecto, ya que ésta se manifiesta tanto a nivel social, cultural, comercial, también tiene que ver con procesos históricos relacionados con la innovación humana, con la tecnología, con nuevos inventos y también con respecto a la integración de las economías mundiales. Algo muy importante dentro del concepto base de la globalización es la economía de libre mercado. Básicamente es un sistema económico basado en el principio de la oferta y la demanda. Es esta oferta y demanda de servicios o de bienes transables la que determina el precio y cantidad de estos servicios y bienes, en donde los estados simplemente siguen las corrientes del mercado y hay una amplia participación privada. Muy interesante y muy importante la línea de tiempo de la globalización moderna, la cual inicia, según la unidad de texto, con la colonización de América y la expansión de las naciones europeas, no solo en el continente americano, sino a lo largo y ancho del mundo. Esto es muy importante, ya que, por ejemplo, mucho del oro que los españoles sacaron de América fue a parar a las arcas de países como Inglaterra o Holanda, Alemania, otras economías a las cuales la corona española debía mucho dinero. Poco a poco esta inyección de capital, esta inyección de oro fue creando un sistema bancario, un sistema organizado como lo vemos el día de hoy. Se empezó también a imprimir moneda o papel moneda con toda esa riqueza, con todos esos títulos de valor, lo cual dio inicio a procesos que requerían de una economía en, siempre en acción, unas transacciones constantes de bienes, lo cual fue impulsado por los imperios coloniales europeos alrededor del mundo. A partir del mediados del siglo XX, después de las guerras mundiales, con economías muy golpeadas eh, por la guerra y por la pobreza y todas las situaciones que se vivían en aquel momento, se crean instituciones como el Fondo Monetario Internacional o el Banco Mundial. A partir de los años 50 y 60 se da un gran desarrollo tecnológico, lo cual ayuda a unir al mundo, a que las cosas fueran más rápido, se desarrolla más rápidamente el teléfono, las comunicaciones satelitales. A finales de los 60 eh, coincidiendo con la visita del hombre a la luna y toda una cruzada mundial en aquel contexto de Guerra Fría por ser el primero en la luna, por ser el primer país en sacar un satélite, etcétera, dio mucho impulso a las comunicaciones, lo cual también tuvo que ver con procesos globalizadores. Dentro de esta línea de tiempo, y como vimos en capítulos anteriores, la caída del muro de Berlín es de suma importancia porque fue la caída o simbolizó la caída del sistema comunista, lo cual dio aún más impulso al desarrollo de ciertas tecnologías y al desarrollo de la economía de mercado, que era lo que se usaba en los países occidentales, que finalmente fueron los que ganaron la Guerra Fría.
La globalización, como pueden observar en la página 227 del libro, se manifiesta de diferentes formas, de formas políticas, económicas, tecnológicas, sociales, culturales y ambientales. La política mundial está muy entrelazada actualmente, ya los países tienen sus alianzas, ni qué decir la economía. La tecnología, actualmente muchos países producen partes, por ejemplo, de computadoras o de teléfonos o de carros, etcétera. Eso impacta en las diferentes economías emergentes, el consumo que se da por parte de los países más desarrollados. Eso crea también cierta interdependencia entre las diferentes economías mundiales. Obviamente estas manifestaciones también se dan a nivel social, a nivel cultural, la invasión de marcas, la invasión o muchas veces puede ser positivo desde un punto de vista también de comprensión de otras culturas, de cómo funciona el mundo, comida, modas, telenovelas, productos de consumo, películas, etcétera, lo cual tiende a homogenizar las culturas mundiales. Ya la gente en cada país viste muy similar, especialmente en las ciudades, y se usan pues usualmente las mismas tecnologías alrededor del mundo. Incluso en los países más pobres la mayoría de personas cuentan con celulares o con televisores o diferentes tecnologías que unifican esa forma de vivir el ser humano en el actual siglo XXI. Todo esto, sin embargo, tiene impacto ambiental. Hay manifestaciones, muchas veces son positivas y muchas son negativas. Esto lo vamos a ver en algunos minutos. En la página 242 del libro de texto se nos habla de posiciones e intereses sobre la globalización, en donde algunos organismos como el Banco Mundial, que ya se ha mencionado, el Fondo Monetario Internacional o la Organización Mundial del Comercio, participan en las políticas de los países por medio de préstamos, impulsando la economía, pero también en muchos casos pidiendo algo a cambio. Es de su interés promover este tipo de procesos globalizadores. Por otra parte, hay organismos más críticos al respecto, sobre todo los que tienen que ver con el desarrollo de los países, como la Organización de las Naciones Unidas. También, debido al impacto en el ambiente, hay muchas ONGs ecologistas y muchos sectores de la parte de la conservación que no están muy de acuerdo con los procesos globalizadores. La idea sería tener también un equilibrio entre diferentes partes para poder migrar a una forma de desarrollo más sostenible con el medio natural y poder seguir procesos que en algunos casos son importantes como la democratización o el avance tecnológico que en muchos casos ayuda a muchos países pobres a producir, por ejemplo, mejor comida o a organizarse mejor. Hay posiciones a favor y en contra y todo esto el estudiante lo debe repasar a partir de la página 242. En la página 243 se nos dan mayores detalles sobre la creación y funciones del Fondo Monetario Internacional, del Banco Mundial y del el impacto que tienen los actores privados actualmente, la empresa privada, por medio sobre todo de las grandes transnacionales y grandes empresas que mueven la economía de los diferentes países del mundo. Vivimos en un mundo globalizado en donde originalmente los mayores intercambios eran transatlánticos, eso quiere decir entre Norteamérica y Europa, eh, donde se desarrollaron las primeras economías industrializadas. Actualmente otras zonas del globo están también migrando fuertemente hacia grandes ciudades, grandes empresas, procesos globalizadores, como es el caso del Lejano Oriente. En estos momentos ya países como Japón, Corea, China, Indonesia, Australia cuentan con muchos recursos, con grandes economías que forman quizás un equilibrio diferente, el llamado Asia-Pacífico, en donde muchos países como China o Japón o Corea producen en muchos casos para no solo a nivel global, sino especialmente pensando en una zona de comercio a nivel pacífico, lo cual
pues es una tendencia de salir de solo esta globalización a nivel transatlántico y ya podemos observar cómo a nivel de Asia-Pacífico, sobre todo Asia con países latinoamericanos y americanos en general, constituyen una nueva área de grandes intercambios comerciales. Muy importante el estudio de las economías emergentes denominadas los BRICS, ya que son economías nuevas con grandes poblaciones, en muchos casos con grandes cantidades de recursos como diamantes, petróleo, gas natural, materias primas, eh, grandes poblaciones que pueden sustentar economías bastante importantes y han sido denominados como nuevos centros de poder. En algunos casos, algunos de estos países han podido avanzar más rápido que otros, pero sí tienen características por su tamaño y por su población y recursos como futuros líderes a nivel mundial. Es muy importante la comprensión de cómo se van desarrollando estos países, ya que si su desarrollo es desmedido, muchas veces se ocasionan graves problemas en los diferentes ecosistemas, al menos en los que quedan. En la presente imagen vemos un patrón bastante recurrente en las grandes ciudades, en las ciudades desarrolladas del mundo. Tiene que ver con la necesidad de estar cerca de algún gran ecosistema, usualmente grandes sistemas de agua, buenas tierras para sembrar. Eso permite que las ciudades empiecen a desarrollar fuertemente y luego migrar a una economía más relacionada con la tecnología y con la industrialización. Vemos de forma eh, muy general el caso arriba a la izquierda de la ciudad de Nueva York, la cual se encuentra en el estuario de la desembocadura del río Hudson, que forma parte de un gran sistema. En algún momento fue un gran ecosistema, el cual permitió que esta ciudad de Nueva York surgiera como muchas otras. En el centro arriba, la ciudad del Cairo, eh, igual localizada muy cerca del delta del Nilo, una zona de mucha riqueza para producción de alimentos que pudieran sustentar poblaciones grandes. Arriba a la derecha, el río de la Plata. A la izquierda podemos ver un detalle de la ciudad de Buenos Aires, un color un poco más blanco, igualmente ubicada en un gran estuario que permite comunicaciones, que permite sembrar, etcétera, para luego migrar a un modelo ya más industrializado. Y esto se repite abajo a la izquierda, una pintura de la antigua Ciudad de México, Tenochtitlán, donde actualmente se encuentra la Ciudad de México. El gran lago fue desecado poco a poco, pero en su momento era un gran ecosistema. A la derecha, abajo, tenemos a la desembocadura del río Yangtze-Kiang en la ciudad de Shanghái, que es hoy por hoy uno de los mayores símbolos económicos de la potencia china actual. Como pueden observar, todas estas grandes ciudades siempre han estado muy relacionadas con el medio natural. Sin embargo, este modelo de grandes ciudades no se puede seguir replicando constantemente porque terminaríamos absorbiendo absolutamente todos los recursos importantes que quedan todavía a nivel ecológico. Es preocupante observar que los países conforme van desarrollándose más, también van emitiendo más emisiones de CO2, van contaminando más. Eso es muy importante planificarlo para el futuro por parte de los diferentes países, por parte de la humanidad, ya que como podemos observar, y esta información es ya del 2013, en estos momentos la diferencia es más grande, pero China le lleva bastante y es la segunda economía mundial. Le lleva bastante a la siguiente, que sería Estados Unidos, y de igual forma un país tan desarrollado, una potencia económica como Estados Unidos, le lleva también bastante diferencia al siguiente, que sería la India. Esto está cambiando y como se vio con respecto a los BRICS, estas nuevas economías van en ascenso y cada vez también estarían contaminando más si continúan con el modelo de desarrollo que se ha venido implementando desde la segunda mitad del siglo XX.
La presencia de nuevas potencias como China en diferentes partes del mundo muchas veces entra en conflicto con culturas autóctonas por la invasión de terrenos, por muchas situaciones que pueden llevarse en los diferentes países. Esto es una gran pérdida a nivel cultural, muchas veces se pierden lenguas milenarias y formas de vivir y de pensar en diferentes partes del mundo que se ven afectadas directamente por procesos globalizadores. Por estas razones, muchas veces las agrupaciones civiles, la sociedad civil en general alrededor del mundo se encuentra escéptica con respecto al capitalismo y a la globalización. Se han dado movimientos en diferentes lugares del mundo, especialmente cuando se dan crisis económicas o guerras, en donde la sociedad civil se manifiesta en contra de muchos procesos. Ya lo hemos visto incluso en nuestro país, en donde las personas muchas veces están en contra de que nuestro gobierno firme acuerdos con este tipo de instancias internacionales que muchas veces comprometen la economía de los países. Eh, por lo tanto, a partir de la página 254 se pueden encontrar mayores detalles para comprender mejor de qué forma la sociedad civil se ve implicada en todos estos procesos globalizadores y de qué forma reacciona. A partir de los años 70, el Club de Roma reúne científicos, economistas, hombres de negocios, personas interesadas en proponer diferentes alternativas al desarrollo tradicional, y esto ha llevado a que en algunos casos se puedan llegar a acuerdos para controlar un poco lo que son las tendencias actuales, tanto en cuanto al crecimiento de la población como con respecto al desgaste de los recursos naturales. Es muy importante leer todo esto relacionado no solo con el Club de Roma, sino con otras instancias que procuran un equilibrio entre el desarrollo económico y la cuestión cultural y ambiental. Un tema de gran importancia en este tercer capítulo que se desarrolla ampliamente es el de los vehículos de la globalización. Los vehículos de la globalización son organismos o diferentes actividades que se llevan a cabo a nivel mundial entre países, entre organismos bilaterales y países o instituciones para llevar a cabo esa globalización, como ya se ha visto organismos financieros como el Banco Mundial o el FMI, organismos de comercio internacional como la OMC, que rigen todas las políticas de comercio alrededor del mundo y muchas veces también dirimen conflictos entre países. Tratados de libre comercio, ya nuestro país, por ejemplo, ha firmado con muchos países este tipo de tratado. En muchos casos impulsa la economía, en otros casos podría afectar las economías locales o más pequeñas. El préstamo del FMI que recientemente se vio en nuestro país no sería el primero. En realidad Costa Rica es un país bastante globalizado y siempre se ha pegado a este tipo de organismos financieros mundiales. Y pues diferentes otros vehículos que que se han usado a lo largo de las décadas como programas de ajuste estructural que ya en nuestro país se han aplicado, convenios internacionales, y también intervienen en todo ello sectores políticos y económicos internos en cada país. Como en todo hay ventajas y desventajas. Algunas de las ventajas en Costa Rica tienen que ver con un mayor crecimiento económico a lo largo de las últimas décadas, un aumento sostenido en las exportaciones y en los niveles de desarrollo. Hay mejoras institucionales y públicas que el país se debe comprometer a realizar para ingresar a organismos internacionales de importancia. De primer orden, la interconexión mundial, la Internet y todo esto que tiene que ver con el tráfico de datos, el intercambio de datos. Ahora todo es más rápido, hay información disponible más fácilmente. Y también hay mejoras a nivel social, por ejemplo, en lo relativo a derechos humanos de minorías. Desventajas que se dan en nuestro país, sin embargo, tienen que ver con una mala planificación turística, desgraciadamente la contaminación del suelo y acuíferos por medio de alguna industria o por medio de actividades agrícolas como la piña, que si no se hacen bien pueden dejar severos daños en el medio natural.
la deforestación por diferentes razones, visitantes indeseados con respecto a que el país esté más abierto a, por ejemplo, a visitantes de otros lugares en términos generales. Muchas veces esto facilita que personas como narcotraficantes se puedan instalar en nuestros países más fácilmente. Ahora todo es más fácil, está más interconectado, etcétera. La diferencia de clases también es un tema muy importante que se ha visto en Costa Rica en los últimos años. Existe el índice de Gini, por ejemplo, que mide esa diferencia que hay en cuanto a la riqueza, la distribución de la riqueza de un país, cuántos o quiénes son más ricos y quiénes más pobres. Hemos visto que en las últimas décadas Costa Rica ha aumentado en ese índice de Gini, lo cual es preocupante, etcétera. La pérdida de identidad cultural que se da muchas veces por influencia de países más desarrollados, productos de televisión o de cine que muchas veces hacen olvidar la cultura local, también son importantes. Como pueden ver, las desventajas y ventajas tienen que ver con las diferentes manifestaciones que tiene la globalización alrededor del mundo y la forma en que impacta directamente en nuestro país. Para culminar, tenemos en la página 302 un ejercicio de autoevaluación. Se le invita al estudiante a tratar de repasar los contenidos por medio de este tipo de ejercicios para ver si han comprendido correctamente los contenidos de este tercer capítulo. El cuarto capítulo que se verá en la siguiente tutoría será el impacto de la globalización en la sostenibilidad de los recursos naturales. Llegamos así al final de esta presentación y les esperamos en la siguiente, en las fechas establecidas. Llegamos así al final de la presentación. Muchas gracias. Espero que les haya servido todos estos contenidos para comprender mejor en la unidad didáctica en su módulo número 3. Les habló el profesor Wilmar Ovares. Muchas gracias por su atención. Que tengan una excelente semana.